Casimero caiga al estilo de él, no él es de Casimero. Y vean, termina por rejadamente que no hay que buscar el knockout. Se lo pidieron justamente en la esquina. Puede verlo. Se resbala un poco, casi le llega un cabezazo. Termina por para terminar la pelea y evitar una... Sa mundo ng boxing, bawat kampeon ay may mga sandali ng tagumpay at pagkatalo. Para kay John Riel Casimero, isang sumisikat na bituin mula sa Pilipinas, ang kanyang unang pagkatalo sa propesyonal na karera ay naging isang mahalagang punto sa kanyang buhay. Noong Hulyo 24, 2010, pumasok si Casimero sa ring laban kay Ramon Garcia Hirales sa Mazatlan, Mexico. Sa kanyang walang talong record na 14-0, puno ng kumpiyansa si Casimero at handang harapin ang hamon. Si Ramon Garcia Hirales, isang boksingero mula sa La Paz, Baja California Sur, Mexico, ay may record na 12 panalo, 1 talo, at 1 draw noong mga panahong iyon. Kilala siya sa kanyang tibay at taktikal na husay sa ring. Upang malaman ang mga pangyayari sa laban, panoorin natin ang mga highlights ng buong laban. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, follow, like, share, comment, and hit the bell button para updated ka sa mga bagong upload videos. Príncipe, guardias encontradas en este combate. Ramón García es sólido. Vamos a ver si lo confirma esta noche. Es importante. Sa unang round, parehong nag-aaral ng galaw ang dalawang boksingero. Si Casimero ay nagpapakita ng kanyang bilis at liksi, habang si Garcia Hirales ay nagiging maingat at naghahanap ng tamang pagkakataon. Buena técnica, sin duda, la del filipino, que intentará no ser sorprendido, se desplaza. Amazon. Sí, están fuera de distancia, todavía no se tocan prácticamente. ¿Cómo ha progresado el boxeo de Filipinas? Rodolfo, yo no sé quién va a ganar esta noche, pero lo digo porque qué boxeador parece Casimero. Y ahí soltando la mano derecha, pausa, regresamos. Evita el exceso. Sa ikalawang round, nagsimula ng mag-init ang laban. Parehong nagpakawala ng malalakas na suntok ang dalawang boksingero na nagpapakita ng kanilang determinasyon na manalo. Habang ang ating kababayan ay determinadong sumusulong at nagpakawala ng mga mabibigat na suntok. Ito ay karaniwang taktika kung ikaw ay isang dayo upang maiuwi ang panalo. Te escucho, Cochudito. Actitud también tiene este Casimero. El príncipe, pero tiene buen juego de cintura. Este Casimero, un peleador sin duda muy completo a la ofensiva y también Lo impide y se ve mal. soltó bien la mano izquierda ahí el filipino y también la derecha. Ahí responde al embate. Sa ikatlong round, mas lalong naging agresibo si Casimero. At bago matapos ang round ay isang di inaasahang headbutt. At ito ay kadalasang mangyari kung ito ay magkasalungat ang stance. Que ha sido el que ha mostrado una actitud más ofensiva, tratando de ir hacia adelante. Cambia la situación ahora, cuidado otra vez con el príncipe y se anima el público. Cuidado con ese volado de mano izquierda. Está por llegar a acampada. Este tercer capítulo es historia. Riel Regresamos. Casimero, 9 puntos para Ramón García. Fuera de una ofensiva exitosa. Sa mga sumunod na rounds, parehong nagpakita ng tibay at lakas ang dalawang boksingero. Hindi nagpapatalo si Casimero, ngunit si Garcia Hirales ay patuloy na nagiging agresibo. Golpes más Pero duros. eso es lo que tiene Aprovecha que y aprovechar. Si falla Casimero, meterse. manera, caramba, porque el golpe fue de costado y nunca abajo del cinturón. Entra Casimero, ataca el príncipe. Buena combinación, hace rebotar la cabeza del filipino. Se dio confianza, entró con poder, hizo daño. Los golpes más duros los da Chevrolet. Aprovecha, ya estudia la herencia, te llena un increíble precio. Visita tu distribuidor Chevrolet. Cuando le pegan, se hace para atrás de manera que eso es confianza para el nuestro. Hay que ir adelante. Si tiene que buscar explotar todo eso. Los cambios de ritmo son defensa también. Y no los tiene Casimero. Entra perfecto. Manejó la izquierda como maestro ahora sí Ramón. Y termina para atrás. Se convierte en rey aquí en Los Mochis. Bien. Sa round 6 at round 7, matinding palitan ng mga suntok. Napakagandang laban ang ipinakita ng dalawa. Dalawang mandirigma na ibinuhos ang lahat na makakaya manalo lang sa laban. La materia gris, hacer una pelea cerebral. Vamos, cuidado. Ahí sujeta el
príncipe y en vez de salir beneficiado aprovechó bien el filipino Pero es que se está marcando. jugando todo su futuro. Bueno, señores, por lo pronto ataca Casimero, lanzó ya a la derecha, lo está Justipes y se queda parado el príncipe Cochul. Ya pidió, pero estaría perfecto, pero le da hacia adelante. Es que lo golpea, lo alcanza a conectar bien y se va para atrás. Pues ese es el error que tiene. Ese, ahí Queremos verle esa cuota de seguridad que no nos da todavía. y termina por abanicarle, ataca ahora sí. Cuidado con la sorpresa. Bien soltando la mano derecha el príncipe, un buen cierre y ahí lo tiene, lo abruma con la combinación, se va en banda. El peleador filipino llega a la campana. Hacia el frente. Termina Si le de dieron esa motivación y esa indicación, tiene que salir con todo el príncipe. Te escucho el gallo de México. Caramba, qué situación. Por lo pronto ataca el príncipe, se envuelve. Se van a atacar y se van a la lona. Y terminan cayendo, ¿no? Qué cosa. Eso, dejen buen ataque ahora. Como si estuviera pegándole a la pera loca. Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que no tiene que arriesgar nada. Si ya no lo arriesgó toda la pelea, menos ahora. Pero dura, se lo pidieron justamente en la esquina. Puede hacerlo. Se resbala un poco, casi le llega un cabezazo. Termina por recibirlo, lama. Movimientos de traslación para terminar la pelea y evitar una sorpresa. No hubo caída. Bagaman ang pagkatalo ay isang setback, ito rin ay nagsilbing mahalagang aral para kay Casimero. Tinanggap niya ang pagkatalo ng may buong puso. Ginamit ito bilang motibasyon upang mag-improve at bumalik na mas malakas. Príncipe, último segundo con 8. Suena la campana, señores, a través de Bajo Azteca 7. Parece que la saca. El príncipe García Ramón la va a sacar. ¿De qué forma? Empujó en la última parte. Logra recomponer el camino quizás. Ang unang pagkatalo ni John Riel Casimero ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang paglalakbay na magdadala sa kanya upang maging isa sa mga pinakarespetadong boksingero sa sport. Ang kanyang kwento ay isang patunay sa tibay at determinasyon na naglalarawan ng isang tunay na kampeon.